Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama turco y las historias de la vida real. Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios, las curiosidades y los detalles más jugosos de las celebridades que nos roban el corazón. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida de uno de los galanes más aclamados del momento, Can Yaman. Pero no solo vamos a hablar de sus abdominales de acero o su irresistible sonrisa, aunque, admitámoslo, podríamos pasar horas haciéndolo. Hoy vamos a explorar cómo la fama, esa fuerza arrolladora que lo catapultó al estrellato internacional, ha impactado en su vida, en su entorno y, especialmente, en la relación con su familia. Porque, seamos honestos, la fama lo cambia todo, ¿verdad? ¿Cómo ha lidiado Can Yaman con esta transformación? ¿Cómo ha afectado a sus seres queridos? ¿Ha mantenido sus raíces intactas o la fama lo ha transformado en alguien diferente? Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, anécdotas y reflexiones sobre la vida de este actor turco que ha conquistado el mundo. Antes de que nos adentremos en este fascinante tema, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, información y análisis sobre sus estrellas favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Can Yaman y cómo la fama le cambió la vida, a él y a su familia. La vida de Can Yaman antes de la fama era, digamos, bastante normal. Era un joven brillante graduado en Derecho con un futuro prometedor en el mundo de los negocios. Trabajó un tiempo como abogado, pero como muchos jóvenes, sentía que algo faltaba, que no terminaba de encontrar su verdadera pasión. Su vida era estable, sí, pero tal vez un poco predecible. Imaginen a un Can Yaman con traje y corbata, leyendo expedientes en lugar de guiones. Un cambio radical, ¿verdad? Pero Can siempre tuvo un espíritu inquieto, una chispa creativa que lo impulsaba a buscar algo más. Y fue gracias a un consejo de unos amigos que se animó a probar suerte en el mundo de la actuación. Tomó clases, se preparó y poco a poco fue abriéndose camino en la televisión turca. Sus primeros papeles fueron pequeños, pero le permitieron aprender, crecer y demostrar su talento. Su familia, por supuesto, lo apoyó en esta nueva aventura. Aunque al principio quizás no entendían del todo su decisión de dejar una carrera segura como abogado para dedicarse a la actuación, confiaron en él y lo animaron a seguir sus sueños. Su madre, Gulden Yaman, siempre ha sido una figura fundamental en su vida, su mayor apoyo y confidente. Y su padre, si bien quizás al principio tenía algunas dudas, terminó convirtiéndose en uno de sus mayores fans. La relación de Can con sus padres siempre ha sido muy cercana, llena de amor y respeto. A pesar de ser un hombre independiente y ambicioso, siempre ha valorado la opinión de sus padres y ha buscado su aprobación. Esta conexión familiar es una parte esencial de la identidad de Can Yaman, algo que lo mantiene conectado a sus raíces y lo ayuda a mantenerse con los pies en la tierra, incluso en medio del torbellino de la fama. El punto de inflexión en la carrera de Can Yaman llegó con la telenovela Erkencikus, Pájaro Madrugador. Esta producción lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más populares del mundo. De repente Can pasó de ser un actor conocido en Turquía a ser un ídolo de masas en países como Italia, España, Grecia y muchos otros. Su cuenta de Instagram explotó, sus fotos se volvieron virales y sus apariciones públicas generaban multitudes de fans enloquecidos. Era como si de la noche a la mañana, Can Yaman se hubiera convertido en un fenómeno global. Pero, ¿cómo afectó esta repentina fama a su vida personal y a la relación con su familia? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. La fama, como les decía al principio, lo cambia todo. Y Can Yaman y su familia no fueron la excepción. De repente la vida de todos se volvió mucho más pública, más expuesta a la atención mediática y a la opinión pública. Imaginen por un momento ser la madre de Can Yaman y ver cómo su hijo se convierte en un símbolo sexual, en el objeto de deseo de millones de personas. Seguramente al principio, debe haber sido un shock. Ver fotos de su hijo en revistas de todo el mundo, leer comentarios en redes sociales sobre su físico y su vida privada, todo eso debe ser abrumador. Lo mismo ocurre con su padre. De repente tener un hijo famoso implica tener que lidiar con entrevistas, peticiones de fotos y preguntas constantes sobre su vida. La privacidad se convierte en un bien escaso y la vida familiar, tal como la conocían, se transforma radicalmente.
Pero a pesar de estos desafíos, la familia de Can Yaman ha sabido adaptarse a la fama y ha encontrado la manera de mantener su vínculo intacto. Han aprendido a manejar la atención mediática, a proteger su privacidad y a seguir apoyando a Can en cada paso de su carrera. Una de las cosas que más ha ayudado a la familia a sobrellevar la fama es, precisamente, su fuerte conexión. Siempre han sido una familia unida, que se apoya mutuamente y que valora el tiempo que pasan juntos. A pesar de la distancia, debido a los compromisos profesionales de Can, siempre encuentran tiempo para verse, para hablar y para compartir momentos especiales. Can, por su parte, siempre se ha esforzado por mantener a su familia cerca, por hacerlos partícipes de sus éxitos y por brindarles su apoyo incondicional. Sabe que la fama es efímera y que lo único que realmente importa es el amor y el apoyo de sus seres queridos. Pero no todo ha sido un camino de rosas. La fama también ha traído consigo algunos desafíos y momentos difíciles para la familia Yaman. Uno de los más importantes ha sido lidiar con las críticas y los rumores que suelen acompañar a la vida de una celebridad. Como todos sabemos, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans estar más cerca de sus ídolos y expresar su apoyo y cariño. Pero por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para los comentarios maliciosos, las críticas destructivas y los rumores infundados. Can Yaman no ha sido ajeno a esta realidad. A lo largo de su carrera, ha tenido que lidiar con críticas sobre su forma de actuar, sobre su vida privada y sobre sus relaciones sentimentales. Y por supuesto, su familia también ha sido afectada por estos comentarios negativos. Imaginen lo doloroso que debe ser para una madre leer comentarios ofensivos sobre su hijo, o para un padre ver cómo se difunden rumores falsos sobre su familia. Es una situación muy difícil de sobrellevar, especialmente cuando se trata de personas que no están acostumbradas a la atención mediática. Pero la familia Yaman ha demostrado ser resiliente y ha aprendido a ignorar las críticas y a enfocarse en lo positivo. Han entendido que no pueden complacer a todo el mundo y que lo más importante es mantenerse fieles a sí mismos y a sus valores. Otro desafío que ha enfrentado la familia ha sido la distancia. Como les decía antes, los compromisos profesionales de Can lo obligan a viajar constantemente y a pasar mucho tiempo lejos de su familia. Esto puede ser difícil, especialmente para sus padres, que están acostumbrados a tenerlo cerca. Sin embargo, han encontrado la manera de mantenerse conectados a pesar de la distancia. Hablan por teléfono con frecuencia, se envían mensajes y se visitan siempre que pueden. Además, la tecnología les ha permitido estar más cerca, gracias a las videollamadas y a las redes sociales. Pero más allá de los desafíos y las dificultades, la fama también ha traído consigo muchas cosas positivas para la familia Yaman. Gracias al éxito de Can, han podido disfrutar de nuevas experiencias, viajar por el mundo y conocer a gente interesante. Además, la fama de Can ha permitido que su familia se involucre en proyectos sociales y benéficos. Han participado en campañas de concientización sobre diversas problemáticas y han colaborado con organizaciones que ayudan a personas necesitadas. Esto ha sido muy importante para la familia, ya que les ha permitido utilizar su plataforma para hacer el bien y para contribuir a construir un mundo mejor. Can siempre ha dicho que quiere utilizar su fama para algo más que para entretener, que quiere ser una voz para aquellos que no la tienen y que quiere hacer una diferencia en el mundo. Y su familia lo apoya incondicionalmente en esta misión. Juntos han demostrado que la fama puede ser una herramienta poderosa para hacer el bien y para generar un impacto positivo en la sociedad. A lo largo de los años, la relación de Can Yaman con su familia ha evolucionado y se ha fortalecido. La fama ha puesto a prueba su vínculo, pero también les ha enseñado a valorarse aún más y a apoyarse mutuamente en cada momento. Can siempre ha dicho que su familia es su mayor tesoro, que son las personas que más lo aman y que siempre estarán ahí para él, sin importar lo que pase. Y sus padres, por su parte, siempre han demostrado estar orgullosos de su hijo y de sus logros. La historia de Can Yaman y su familia es una historia inspiradora, que nos muestra cómo la fama puede transformar nuestras vidas, pero que también nos recuerda la importancia de mantenernos conectados a nuestras raíces y a nuestros seres queridos. Es una historia que nos enseña que al final del día, lo que realmente importa es el amor, el apoyo y la conexión que compartimos con nuestra familia. Porque, como dice el dicho, la familia es lo primero. Y Can Yaman y su familia son un claro ejemplo de ello. Y ahora, después de este recorrido por la vida de Can Yaman y su familia, es hora de recapitular los puntos más importantes que hemos abordado en este vídeo.
Hemos visto cómo la vida de Can Yaman cambió radicalmente con la fama, como pasó de ese. Era un abogado con un futuro prometedor a convertirse en un ídolo de masas a nivel internacional. También hemos explorado cómo la fama afectó a su familia, cómo tuvieron que adaptarse a la atención mediática, a las críticas y a los rumores que suelen acompañar a la vida de una celebridad. Hemos visto cómo, a pesar de los desafíos, la familia Yaman ha sabido mantenerse unida y fortalecer su vínculo. Hemos destacado la importancia del amor, el apoyo y la conexión familiar como elementos esenciales para sobrellevar la fama y para mantenerse con los pies en la tierra. Y hemos resaltado cómo la familia Yaman ha utilizado su plataforma para hacer el bien y para generar un impacto positivo en la sociedad. En definitiva, hemos visto cómo la fama puede cambiar nuestras vidas, pero cómo también podemos elegir cómo manejar esa transformación y cómo podemos utilizarla para hacer el bien y para fortalecer nuestros lazos familiares. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia y que les haya resultado interesante y entretenida. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la fama cambia a las personas? ¿Cómo creen que la fama afecta a las familias de las celebridades? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Ciao, ciao.